Muy buenos días, bienvenidos a su programa Buenos Días con Dios. Gracias por estar en sintonía, gracias por recibir el programa. Muchas gracias por compartir el programa. Nos ayuda muchísimo que usted comparta el programa para que muchos puedan escuchar la palabra y puedan seguir siendo edificados y acercándose más al Señor. Esta mañana quiero llevarlo a Primera de Juan capítulo 2, versículo 18. Fíjese cómo en el capítulo 1, verso 18 de Primera de Juan nos habla de los anticristos que están en el mundo, de los anticristos que se están ya moviendo en el mundo. Fíjese que estos son realmente seres humanos, son hombres influenciados por el espíritu del anticristo, influenciados por espíritus inmundos, que lo que vienen es a separar tanto a hombre y mujer, persona que nunca ha recibido a Jesucristo como su Salvador, a alejarlo más del Señor, como también, mucho ojo a esto, a separar a los que ya estamos en Jesucristo, a los que ya estamos con Cristo y los que ya estamos en el camino del Señor, en el sendero del Señor, el sendero correcto. Y fíjese que tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque son seres humanos, son personas, son hombres y mujeres que están influenciados por ese espíritu del anticristo, que ya ve que la palabra habla que el espíritu del anticristo ya está acá sobre la tierra y anda viendo a quién separa, a quién aleja, porque él se opone a todo lo que es de Cristo, se opone a todo lo que es de Dios, y él no quiere que nosotros nos acerquemos más y más al Señor. Vamos a leerlo en Primera de Juan capítulo 1, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo, estamos en los últimos tiempos, estos son los últimos tiempos. Nosotros tenemos la bendición de estar viviendo en los últimos de los últimos tiempos, porque podemos ver cómo todo se está cumpliendo, podemos ver cómo el Señor nos lo dejó todo en la palabra y todo se ha cumplido exactamente como Él dijo. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y fíjese, yo le explicaba que son seres humanos, hombres y mujeres influenciados por el espíritu del anticristo, que vienen a oponerse a todo el Señor. Y fíjese que algo donde vemos realmente bien la mano de todos estos anticristos es en todo el sistema, todo lo que son la televisión, todo lo que es entretenimiento, toda la industria del entretenimiento. Si usted se da cuenta, toda esta industria del entretenimiento es regida, es llevada, organizada por hombres y mujeres que no tienen a Cristo en su corazón, que no tienen la palabra del Señor, que no tienen temor del Señor, y por lo tanto su plan, su meta es obtener más beneficios con lo que ellos hacen con su industria, usándonos para poder ellos ganar más dinero de su industria, no importándole qué tanto usted se aleja del Señor, sino al contrario. Si usted se pone a pensar, todo lo que es la industria del entretenimiento no tiene nada del Señor, no tiene nada cristiano. Vemos unas películas que, Dios mío, nos hacen pensar qué tiempos en los que estamos viviendo, donde vemos la influencia, el enemigo, la influencia de esos anticristos para poner cosas opuestas a la palabra, para desviarnos así de una forma para que meditemos en lo opuesto a la palabra y que nosotros no caminemos con el Señor, que nosotros no llenemos más nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser de la voluntad del Señor, de la palabra del Señor. Y ellos vienen a alejarnos y a destruir lo bueno que hemos recibido ya de la palabra del Señor, del mensaje del Señor. Dice en el verso 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Fíjese acá, lo que yo entiendo, usted puede interpretar este verso de la forma en que usted desee, usted lo puede juzgar como usted quiera, pero lo que yo entiendo es que muchos de estos, que por ejemplo, por el ejemplo que yo estoy poniendo con el entretenimiento, muchos salieron de nosotros, eran realmente del Señor anteriormente,
pero se contaminaron, abrieron la puerta y dejaron que el espíritu del anticristo empezara a regir en sus vidas y están siendo utilizados por el enemigo. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino para que la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Versículo 22. Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Fíjese qué tremendo, porque niegan al Señor, niegan que Jesucristo es el Hijo de Dios, niegan el poder de Dios, no quieren realmente acatarse a las reglas del Señor y no quieren que otros lo hagan, sino al contrario. Si usted se da cuenta, por ejemplo, los cines están llenos los fines de semana y con a veces películas que son muy atractivas para el ojo del hombre. Cuando hablo hombre, me refiero a hombre y a mujer. Cuando que el Señor a nosotros nos ha llamado a adorar al Señor, a darle gloria, alabanza al Señor. Y no podemos darle gloria, alabanza al Señor estando alejados de Él. Tenemos que asistir a la iglesia, tenemos que estar en la alabanza y la adoración, tenemos que orarle al Señor, tenemos que también por nuestra propia cuenta darle honra, gloria y alabanza al Señor. Vamos a ir a Hebreos capítulo 1, versículo 6, y dice: y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Fíjese que cuando el Señor introdujo a su Hijo nuevamente, lo introdujo para que tuviera alabanza y adoración, y dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Nosotros tenemos que estar acá para alabanza y adoración al Señor, para dar testimonio de Jesucristo, para seguir con el mensaje de Jesucristo. Y fíjese cómo el enemigo es tan astuto y utiliza a sus anticristos que están acá sobre la tierra, que son hombres influenciados por sus mentiras, influenciados por sus demonios tremendos. Entonces fíjese cómo vienen a quitar la idea de cuál es realmente nuestra meta y lo que nosotros tenemos que estar haciendo acá sobre la tierra, adorándole a Jesucristo, dándole gloria, alabanza a Jesucristo. Y fíjese cómo trata de llevarse a la gente nuevamente al mundo, trata de oponerse a que nosotros adoremos al Señor y trata de que nosotros simplemente estemos pensando en las cosas de entretenimiento. Hay mucha idolatría en estos momentos, en estos últimos tiempos en los que estamos, mucha idolatría a cantantes. Mire, yo me quedaba sorprendida, y vamos a leer unos versículos más adelantito de una cantante, creo que es, no quiero mencionar nombres, una mujer cantante americana donde millones de personas acudieron a verla, pero millones. Y fíjese qué tremendo, porque pagan mucho dinero. No solamente es el tiempo, sino que ahí ponen su dinero. No quieren poner dinero en lo que es la obra del Señor. Critican cuando se pone dinero a la obra del Señor, porque piensan que lo que están haciendo es tomando ventaja de las personas por medio del evangelio. Pero para esos eventos sí pagan unos precios tremendos para esos tickets, para ir a esos eventos, a esos grandes shows. Y yo me quedaba asustada de las masas de personas. Fíjese que vi los videos de las masas de personas que acudieron a ver a esta cantante, y así vemos la idolatría que hay en este momento por medio del entretenimiento, por medio de toda la industria del entretenimiento, pero es hecho por los anticristos que están moviéndose ya ahorita sobre la tierra, que vienen a oponerse a todo lo del Señor, todo lo que es la ley del Señor. Fíjese, si nos ponemos a pensar, Jesucristo da vida y vida en abundancia y vida eterna. Nuestro Dios es un Dios de vida, que nos quiere bendecir con vida y no con muerte. Fíjese cómo el enemigo está operando, porque ahorita, si nos ponemos a pensar, yo no sé si usted se ha enterado, pero en Francia ya está autorizado, ya es legal el suicidio asistido. Si una persona ya no quiere vivir, si está cansada de vivir o ya no tiene deseos de seguir adelante, puede matarse
puede ir a un suicidio asistido, que hasta con los impuestos de los ciudadanos es pagado. Y fíjese qué tremendo, porque es totalmente lo opuesto a la palabra del Señor. Como le decía, Jesucristo es vida y vida en abundancia y vida eterna. Él nos da a nosotros vida eterna para que nosotros nunca muramos. Y mire cómo los anticristos, porque todo esto del suicidio asistido es organizado por el gobierno, por hombres que trabajan en el gobierno, que autorizan, y vemos ahí que son anticristos, son hombres, son seres humanos influenciados por demonios, demonios inmundos del enemigo, por el espíritu del anticristo, que deciden, sí, no importa lo que la Biblia dice, ni les interesa lo que la Biblia dice. Simplemente, si usted ya no quiere vivir, le damos un suicidio asistido y es autorizado. ¿Se da cuenta cómo el enemigo se opone, el anticristo se opone a toda la voluntad del Señor? Él es vida y vida en abundancia, y él quiere un suicidio asistido. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos tiempos. No podemos descuidar nuestra salvación. Mira acá en Hebreos capítulo 2. Versículo 1 y 3, el título del capítulo 2 de Hebreos dice: una salvación tan grande. Tenemos una salvación muy grande, y es una salvación de vida y vida eterna, y nosotros tenemos que cuidar esa salvación. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió la justa retribución, verso 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu según la voluntad? Mire qué lindo lo que el Señor nos ha dado, y tenemos una salvación tan grande, y tenemos que nosotros adorar a Jesucristo, como dice en Hebreos capítulo 1, verso 6, estar para alabar y para adorar al Señor Jesús y cuidar nuestra salvación, porque todos esos anticristos que ya se están manifestando en el mundo vienen a oponerse a la ley de Dios, a la voluntad de Dios, a la vida y vida en abundancia de Dios, y vienen a traer todo lo opuesto para que nosotros nos desviemos de los caminos del Señor, nos desviemos de la verdad y de la voluntad del Señor, que es para bendición nuestra. Entonces nosotros tenemos que estar ahí. Fíjese que algo también que se me viene ahorita, en Apocalipsis capítulo 8, versículo 10 y 11 nos habla de ese espíritu de, vamos a leer acá. Versículo 8, verso 10, y el tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es ajenjo. Ese ajenjo es amargura. Si usted se da cuenta, el enemigo también, el anticristo, está tocando mucho la sensibilidad del hombre por medio de la amargura, trayendo resentimientos, amarguras. Si usted se da cuenta ahorita, por ejemplo, una situación en Los Ángeles donde hay están protestando mucho por migración, el enemigo está tocando una área sensitiva del hombre para traer amargura y manifestar, pero tenemos que recordarnos también que en todos los países, ciudades, hay leyes y tenemos que cumplir, especialmente nosotros los creyentes tenemos que cumplir con esas leyes. No podemos andar haciendo cosas, violencia y cosas que no vienen a edificar y que no van conforme a la palabra del Señor y que no hay paz. Entonces el enemigo viene a hacer esas cosas para distraer al hombre y lo hace por medio de amargura. Empiezan las autoridades a hablar cosas que trae amargura, a tentar sus corazones para que se manifiesten. Y luego, ¿qué pasa? Más cosas vienen después de eso, pero nosotros tenemos que mantener la paz, tenemos que mantener la calma y hacer las cosas conforme el Señor. Y el nombre de esa estrella es ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo,
y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Esa amargura viene en ciertos casos, en ciertas personas, a traer una muerte espiritual. Ya no pueden escuchar la buena palabra, la sana doctrina, porque tienen esa amargura en su corazón que no les permite escuchar. Ya resisten la buena palabra, resisten la enseñanza del Señor. ¿Por qué? Porque están con amargura en su corazón, y ese es el propósito del enemigo, que haya amargura. ¿Para qué? Para desviar el corazón del hombre y que no reciba la palabra que viene de bendición para él, para ellos. Entonces nosotros leíamos ahorita que tenemos que cuidar esa gran salvación que nosotros tenemos del Señor y no resistir lo bueno del Señor. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 8 dice: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Resisten la fe, resisten la palabra de Dios, resisten todo lo que es del Señor por amargura muchas veces que hay en su corazón, y esa amargura basada en odio, en cosas que no son del Señor, que no son, en muchos casos que son hasta cosas de hace muchísimos años, y la siguen arrastrando hasta estos tiempos, por lo que resisten la palabra del Señor, resisten la fe, resisten el amor de Dios y su vida, y vida en abundancia. Yo esta mañana quiero hacerle conciencia que el Señor le ama, que el Señor quiere darle esa vida y vida en abundancia, quiere bendecirlo de muchas cosas. Su palabra lo dice. En Salmo capítulo 23, versículo 6 dice que su bien y su misericordia nos persiguen, y esa es una promesa de parte de Dios. Pero para poder nosotros recibir esa misericordia, ese bien que nos tiene que perseguir como hijos de Dios, tenemos que estar en la palabra, tenemos que no resistir el mensaje de salvación y vida eterna, no resistir el mensaje de fe por medio de Jesucristo. Tenemos que estar abiertos a recibir su palabra, a recibir su bendición, para que esa palabra, esa promesa en el Salmo 23, versículo 6, se cumpla en usted, que el bien y la misericordia lo tienen que perseguir. Es una promesa de parte del Señor. Entonces estemos abiertos, dejemos la amargura y dejemos de resistir la bendición de Dios, de resistir la palabra del Señor. La palabra del Señor viene para bendición a nosotros, a nuestros corazones, limpia y quita toda amargura, todo resentimiento, todo dolor, y trae a nosotros paz, arrepentimiento. Especialmente en estos últimos tiempos en los que estamos, tenemos que arrepentirnos y estar cerca del Señor. Nuevamente en el verso 8, 2 de Timoteo capítulo 3, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú, fíjese, escuche, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres, mire qué tremendo, porque la palabra lo dice, y lo dice tan claro, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido. Amén, gloria a Dios. Ese es el mensaje que el Señor tiene esta mañana para ti. No escuches a toda esa mentira que hay en la industria del entretenimiento. No te ates con toda esa mentira del entretenimiento, de gastar ya el tiempo en lo que es entretenimiento y ya no al Señor, sino persiste en lo que ya aprendiste.
persistamos en lo que ya tenemos, en esa grande salvación de vida y vida eterna. Persistamos en los caminos del Señor. Cristo viene pronto. Por eso son esos todos anticristos. Usted no me dejará mentir. Pero ahora el entretenimiento, las películas, las series, todo lo que vemos en la televisión se ha incrementado. Yo digo, se ha triplicado el pecado y todo lo malo. Y que ahora le llaman bueno y tiene todo lo malo. Y eso es en lo que nosotros meditamos cuando estamos constantemente viendo. Fíjese que hasta pagamos cable para poder ver todo eso. Yo no tengo cable. Trae más tentación de estar viendo todo eso, lo que el entretenimiento en las películas, en las series, hasta las cosas más, hasta fíjese que si usted se pone a pensar ahora, hasta las caricaturas tienen cosas del anticristo. Yo me quedaba un día aterrada cuando oí esos animalitos hablando. Tenía las caricaturas a mi hija, ella ahora tiene 17 años, pero fue hace años. Y yo me quedaba aterrada de escuchar, oh, ¿qué estás diciendo de Dios? Dios no existe, esas son historias, Dios no existe, no hay nada de Dios. Le estoy haciendo el hablado tan angelical que estaban haciendo, tan dulce, pero que traía un gran trasfondo. Y mi nena estaba pequeña, pero ella tiene la palabra del Señor y se quedó. Inmediatamente apagué la televisión y le dije, eso es una mentira del diablo. Dios existe, Jesucristo existe, Él murió por nuestros pecados y tenemos nosotros que estar buscando del Señor. ¿Se da cuenta cómo el enemigo, por medio de estos anticristos que están operando, que son seres humanos, que están operando conforme el espíritu del anticristo y con espíritus inmundos, traen mentira y traen lo opuesto a la voluntad del Señor, lo opuesto a la palabra, lo opuesto a su voluntad, que leímos en Hebreos capítulo 1, versículo 6, que tenemos que adorar a Jesucristo, tenemos que adorar al Hijo de Dios. Y fíjese cómo la mentira, Dios no existe, son historias. No podemos permitir que nuestros hijos estén ligados tanto a todo eso del entretenimiento. Incluso los teléfonos tienen brujería, tienen pornografía, de todo. Tenemos que tener mucho cuidado porque es una forma de caer en las mentiras del enemigo, en la trampa del enemigo, que son por medio de esos anticristos que están operando, que están haciendo millones de dólares por medio de todo el entretenimiento y con la meta también de quitarnos, porque ellos no tienen nada de Jesucristo y no quieren nada de Jesucristo, entonces nos desvían a todo lo contrario. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Se da cuenta cómo el enemigo utiliza todos estos anticristos, todos estos hombres influenciados por el espíritu anticristo para quitarnos de las sagradas escrituras? Porque dice la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñarnos, se enseña por medio de las escrituras. Para redarguir nos pone convicción de cosas que sabemos que no están bien, que tenemos que dejar. Para redarguir, para corregir, para instruir. El Señor nos instruye con su palabra y nos corrige con su palabra. Es de la forma que Él nos corrige. Entonces el enemigo trata de quitarnos del diseño correcto del Señor para quitarnos y ponernos a meditar en lo malo, en lo que no es agradable al Señor y que no nos edifica y que no nos hace caminar y adelantarnos, seguir adelante en el camino del Señor, en las Escrituras, y poder nosotros de esa manera madurar y estar velando para estos últimos tiempos, porque sabemos que de la única forma que todo esto que estamos viendo, toda esta influencia de los anticristos, es Jesucristo viniendo
a un rescate y rescatarnos de esta tierra que se ha contaminado y llevarnos juntamente con Él. Isaías capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice: oíd cielos y escuchad tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. ¿Se da cuenta cómo el Señor se da cuenta cuando nos rebelamos en contra de ellos? Fíjese, toda esa gente, todas esas masas que le estoy diciendo que fueron a ver a esta cantante, que yo me quedé asombrada. Parte del entretenimiento también, todos esos grandes conciertos son parte del entretenimiento, que sus canciones no dicen nada de la palabra, al contrario, todo tiene un trasfondo y son cosas del enemigo. Y fíjese cómo el pueblo, porque en esas masas también va pueblo del Señor, también van creyentes. Y fíjese cómo se están revelando prácticamente al Señor, en lugar de buscar más de su palabra, en lugar de estar velando, de asistir a la iglesia y alabar al Señor, como leíamos en Hebreos capítulo 1, verso 6, adorarle a Jesucristo. Fíjese lo que están haciendo. Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño. Mire qué tremendo, porque los animales conocen a su dueño. El buey conoce a su dueño, y el asno al pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Nosotros somos el nuevo Israel espiritual. El Israel que conocemos es el Israel físico, que ellos son los que iniciaron como hijos de Dios, pero nosotros ahora, por medio de Jesucristo, somos el Israel espiritual, por gracia del Señor. Y fíjese lo que dice acá: Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Por falta de conocimiento mi pueblo perecerá, dice la palabra. Y está pasando, y por rebelarnos en contra del Señor, por ir y buscar por ídolos, porque esos cantantes son ídolos. Fíjese, estas personas pagan mucho dinero, se arreglan muy bien y se van, dedican su tiempo a eso. El domingo no tienen tiempo para la iglesia porque están ocupados con estos ídolos, y ahí están invirtiendo su dinero. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Fíjese qué tremendo, porque se han ido a las cosas que no edifican, que no nos ayudan. ¿Y por qué? Por los anticristos que están operando en estos tiempos. Están buscando por las cosas que no edifican y que no vienen para bien. En Jeremías capítulo 7, verso 3, en este capítulo 7 de Jeremías nos habla de mejorar vuestros caminos y vuestras obras, que mejoremos nuestro caminar con el Señor. Vamos a ir al verso 3. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira. Ahorita hay mucha palabra de mentira por todos lados, en las radios, en los teléfonos, en las televisiones, en los cines. Todo es una mentira de Satanás para desviarnos de la verdad de nuestro Señor, para desviarnos de ese mensaje de vida y vida en abundancia. Por lo que nosotros tenemos que tener cuidado y mejorar, como dice acá en capítulo 7 de Jeremías, mejorar en nuestros caminos, en nuestro camino con el Señor, por supuesto, en nuestra vida espiritual. No fiéis en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejoraréis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiréis al extranjero, al huérfano, a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro. Fíjese qué tremendo. Ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro.
todos esos ídolos son como dioses. Y la gente está, pero mire, es aquello que por masas, los deportes reúnen masas, pagan mucho dinero para ir a eso y se vuelven ídolos y ya no quieren ir a la iglesia porque están afanados en los que no tienen la palabra del Señor, están afanados en lo que no es el Hijo de Dios en Cristo. Y dice, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. Mire qué tremendo lo que el Señor. No tenemos que confiarnos en esas mentiras, todo lo que el entretenimiento está hablando. Está hablando del homosexualismo, que está correctamente hombre con hombre y mujer con mujer. Eso va en contra de la palabra del Señor y nosotros tenemos que confiar en la palabra de verdad, en las Escrituras, a adorar a Jesucristo. Hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocéis. Mire qué tremendo. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Buscar del Señor, agarrarnos de la mano del Señor, adorar a Jesucristo como el Señor nos insta en Hebreos capítulo 1, versículo 6. Tenemos que estar conscientes que estamos en los últimos tiempos, que Cristo viene pronto, que es un rescate que el Señor nos ha dado para que no estemos en esos 7 años de tribulación donde la ira se va a derramar, donde el anticristo se va a manifestar y va a traer algo tremendo para los que se queden en tiempo de tribulación. Por eso es que nosotros, ¿qué dice en el capítulo 7 de Jeremías? Mejorad vuestros caminos y vuestras obras. Jeremías capítulo 7, verso 16. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Fíjese verso 18. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Mire qué tremendo. La familia completa haciendo cosas para los ídolos, para dioses ajenos, haciendo ofrendas. Nosotros tenemos que mejorar nuestros caminos y estar sabidos de los tiempos en los que estamos. ¿Cómo lo conocemos? Por medio de la Escritura. Sabemos que tenemos que estar velando y adorando a Jesucristo, asistiendo y escuchando la palabra, recibiendo el mensaje de salvación de vida y vida en abundancia. Verso 19. ¿Me provocarán ellos a ira? Dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos por su propia confusión? Ahorita en estos últimos tiempos en los que estamos hay mucha confusión. Hay un espíritu de confusión que son espíritus inmundos por medio del anticristo. Entonces nosotros tenemos que desechar esa confusión y estar en la verdad de Cristo, la verdad de la palabra del Señor. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra se encenderán y no se apagarán. Fíjese que nosotros tenemos que estar escuchando la voz de Dios. Verso 23. Mas estos les mandé diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mandé, para que os vaya bien, para que nos vaya bien, para que nosotros estemos bendecidos. Nosotros tenemos que estar con el Señor, tenemos que estar de la mano con el Señor, tenemos que estar en su palabra, en su verdad, recibiendo su mensaje, para que el Señor realmente se pueda manifestar en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros matrimonios y con nuestros hijos. Tenemos que estar escuchando la palabra, tenemos que estar recibiendo el mensaje, vivir en su voluntad, recibir sus bendiciones y permitir que su bien y su misericordia nos persigan, como dice en el Salmo 23, versículo 6. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 5. Primera de Pedro dice:
que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en estos tiempos. Esa fe se va a manifestar en estos últimos tiempos. Los tiempos postreros son los últimos tiempos. Lo que se va a manifestar en la venida de Jesucristo, el arrebatamiento, el rescate que Jesucristo va a traer a nosotros para llevarnos, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en estos últimos tiempos, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Vamos a leer en el verso 9. Obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Tenemos que obtener el fin de nuestra fe, la salvación de nuestras almas. Persistamos en el Señor, mantengámonos en el Señor, busquemos de su palabra, busquemos de su mensaje, escuchemos y velemos y veamos las señales. Cristo viene pronto, Él viene en las nubes a rescatar a su pueblo y nosotros seamos parte de ese rescate. Esta mañana a mí me gustaría preguntar si hay alguno que nunca ha recibido a Jesucristo como su Salvador y como su Señor, o si le gustaría regresar nuevamente a los caminos del Señor, si se había alejado del Señor, pero el Señor tiene esta mañana para ti. El Señor quiere que tú regreses a Él. Este es el propósito de este programa. Es una bendición el poder clamar lo que el Señor, anunciar lo que el Señor quiere decir. Repite esta oración después de mí para que tú puedas reservar un lugar en los cielos. Repite después de mí. Sé ese valiente que la palabra habla y di: Señor Jesús, sé que soy pecador, sé que necesito perdón. Me arrepiento de mis pecados, Señor, y te pido perdón. En este momento te invito a que entres en mi corazón y en mi vida. Te hago mi Señor y mi Salvador. Te confieso como mi Señor y como mi Salvador. Te pido, Señor, que anotes mi nombre en el libro de la vida. Gracias por amarme, gracias por anotar mi nombre de la vida, gracias por recibirme. Amén y amén. Si usted hizo esa oración, bienvenido a la familia de Dios. Mire qué bendición el Señor tenía esta mañana para usted. Gracias por compartir el programa, gracias por haber estado en sintonía. Lea su Biblia, por favor. Empiece a leer Mateo, Lucas, Hebreos, todos esos libros donde va a poder usted encontrar todo el bien que Jesucristo hizo cuando anduvo en el mundo y todo el plan perfecto que le pertenece a usted ahora como hijo de Dios. Bendiciones para todos y será hasta el siguiente programa. Amén.